Temperaturas extremas, lujo y pobreza. Bienvenidos a Ucrania, un país de contrastes. Aquí hay o mucha riqueza o mucha pobreza. Hay coches súper lujosos y hay gente que va pidiendo dinero. Ucrania tiene 5 o 6 capitales de provincia muy bonitas, pero no tiene nada que ver. O sea, Ucrania es Kiev y el resto. Un país en el que todavía hoy encontramos muchos recuerdos de su pasado comunista. Si no tienes aquí lo que llaman ellos crisa, que es un tejado, no ganas a disgustos, a sobornos, a multas, a cierres de empresa. Es un país complejo. Aquí antes había muy pocos coches y de pronto la gente empezó a tenerlos. Entonces les dio por hacer los garajes así como mini casitas en las calles. La situación social del país provoca que miles de niños ucranianos tengan que vivir en orfanatos como este. Se están produciendo situaciones con los menores de abandono por pobreza, hay mucho alcoholismo. Todavía es un país que necesita bastante tiempo para evolucionar. 10 bajo cero y nevando. Esto es Ucrania y aquí comienza Aragoneses por el mundo. A 150 kilómetros al sur de Kiev encontramos un pueblo, Volodarka. Aquí hay un orfanato donde nos encontramos con el que colabora Luis Estallo, un zaragozano. ¿Qué tal, Luis? Hola, Ernesto. Muy buenos días, soy Ernesto, Aragoneses por el mundo. ¿Te veo acompañado? Sí, mira, Irina es nuestra traductora, nos acompañará para visitar el internado. Además, Irina, desde pequeñita ha estado estudiando aquí. De ruso poquito, ¿no? Por eso viene Irina, por si tenemos que traducir algo. De ruso muy poquito, yo solamente hablo baturro deprisa. Yo soy miembro de una asociación aragonesa, Asistencia a la Infancia, que desde el año 99 estamos trabajando con niños que viven habitualmente en el internado. Entonces estos niños vienen a pasar sus vacaciones, tanto de verano como Navidad, a Aragón. Viven en familias aragonesas, en acogida. Casi me siento tan ucraniano como español. Realmente, para mí, Ucrania ya es mi segunda patria. Os puedo presentar a Anatoly, el director del orfanato, una persona maravillosa que lleva toda su vida entregada al bienestar de estos niños. Заходьте, пожалуйста. Привіт. Да. Радий бачити. Mira, te presento a Ernesto, de Aragoneses por el mundo. Anatoly, qué trabajo tan bonito el tuyo. Робота у нас гарна. Робота з дітьми завжди гарна. Pero un poco duro también. Люба робота, якщо її робити якісно, важка. Pero supongo que aquí te tocará vivir situaciones difíciles. Якщо хотіти їх вирішити, вони завжди приносять задоволення. Да, я обов'язково покажу вам школу і хочу, щоб наші діти знали про те, що про них знають у Іспанії, в Арагоні. Bueno, Ernesto, aquí puedes ver la clase de los más pequeños del internado. Estamos empezando a aprender a leer y a escribir. Como puedes ver, son niños entre 6 y 7 añitos y desde ya con su profesora son niños un comportamiento perfecto. Ya veis cómo la educación es exquisita. Mientras están en España, los niños aprenden el idioma, son como esponjas. Es increíble cómo en 15 días un niño de estos es capaz de entenderte y de hacerse entender perfectamente. Y cuando llegan a Aragón, ¿cómo llegan? ¿Llegan tímidos? ¿Tienen miedo? Llegan, tímidos y van cortados, es lógico. Los primeros momentos son un poco cortados, pero bueno, ellos realmente se abren a su familia aragonesa con una rapidez increíble.
Aquí te enseño el aula de manualidades, donde los criaturas, bueno, pues les enseñan a desarrollar distintas facetas artísticas. Como podéis ver, hacen bordados, hacen flores... Hacen de todo. Hacen de todo. Están en estos momentos, curiosamente, pintando huevos, que es una costumbre, una tradición muy de Ucrania. El pintar los huevos, los vacían, hacen un pequeño agujerito, los vacían y a continuación, bueno, pues los decoran. Supongo que habréis oído hablar del futbolista más famoso de Ucrania, es Andrei Shevchenko. Shevchenko, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces Andrei Shevchenko, en visitas que ha hecho este internado, ha colaborado con ellos y, bueno, les donó esta consulta de estomatología, que podéis ver con los últimos avances. Es donde los niños del internado pues, son perfectamente atendidos. ¿Veis? Son médicos voluntarios que colaboran también con los niños. Viven también en parte de las donaciones, ¿no? Claro, tanto internacionales como del propio país. Lógicamente, somos varias las asociaciones que colaboramos con estos internados, pero bueno, algunas personas ucranianas poquito a poco y cada vez un poquito más van ayudando también a que todo esto pueda seguir su curso y seguir adelante y facilitar el bienestar de estas criaturas. El internado está especializado en niños que tienen problemas respiratorios. De hecho, está ubicado en mitad de un bosque, es un ambiente muy sano, de oxígeno, etcétera, y aquí reciben su tratamiento para ventilación pulmonar, etcétera. Bueno, aquí tenemos unos cuantos de los chicos. En estos momentos están con sus respiradores, sedándose y tomando su medicación para sanear su sistema respiratorio, sus pulmones. Está muy bien todo esto, la verdad. No, está muy majón, pero está muy arreglado, ya te digo. Mira, vamos adelante. Te voy a enseñar uno de los dormitorios más o menos clásicos que tienen en los internados. En estas habitaciones, bueno, pues duermen niñas entre 11 y 12 años. Aquí desarrollan su vida, veis, tienen su camita, su pequeña mesilla, una pequeña mesa de estudio. Son muy ordenados, la disciplina se lleva muy estricta y el orden, y les enseñan perfectamente bien cuál es su misión. En forma de barco veo incluso, ¿no? Que tienen las toallitas. Sí, mira, curiosamente las han puesto, bueno, pues de una manera divertida, supongo, de ¿Y estos conos que hay encima de las camas, qué son? Es muy curioso. Es curiosísimo. Sí, es muy curioso y lo podemos ver en todos los internados. Es una costumbre que tienen con las almohadas. Las colocan triangulares, las cubren con un paño. Bueno, una manera que dicen ellos de hacer bonito. También quiero enseñarte un baño, no por nada especial, un baño, pero porque es una de las primeras actuaciones en la que la asociación hizo en este internado. Han pasado unos añitos, pero bueno, más o menos se quedó en su momento más limpio, decente, porque realmente las condiciones higiénicas dejaban muchísimo que desear. Bueno, veis, ahora es la hora de comer, vienen todos ya a las 2 de la tarde, llevan desde las 7:30 funcionando, entonces vienen todos con unas ganas, como gente joven que son. Luis, ¿qué tal la alimentación en el orfanato? Pues muy bien, ya veis, es muy variada, aquí tienen sus ensaladas, tienen sus sopas. ¿Todos los internados de Ucrania están tan bien como este? Pues por desgracia no es lo habitual. Pues mira, aquí tenemos 3 de los chicos que vienen con nosotros a Aragón, 3 de los que tenemos en el internado. Hola, ¿qué tal? Mira, Ernesto, ¿Cómo te los voy a estáis? presentar. ¿Bien? Encantado. Natalia y Rada. ¿Dónde vais? ¿A qué sitios de Aragón vais vosotros? Yo a Barbastro. A Zaragoza. Huesca. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo son los veranos por allí? Bien, tenemos buenas familias que nos quieren y nos lo pasamos muy bien en verano ahí. Qué pispireta, ¿no? Él. Este es un lince, este es un monstruo de la comunicación. ¿Cuál es la realidad de este país? ¿Por qué hay tantos niños que tienen que vivir en orfanatos y en internados? No solamente es la crisis económica que existe, sino incluso una crisis moral, digamos, ¿no? De la gente. Está muy desmoralizado el pueblo ucraniano y se están produciendo situaciones con los menores de abandono precisamente por muchas de estas causas, ¿no? Por pobreza, hay mucho alcoholismo. Todavía es un país que necesita bastante tiempo para evolucionar. ¿Y cuando estos niños cumplen 18 años, qué pasa? Pues cuando estos niños cumplen 18 años, lógicamente tienen que salir al mundo. Algunos hemos conseguido, con ayuda
nuestra, y con mucho esfuerzo de ellos que continúen adelante sus estudios, su vida, y en otros casos, pues por desgracia no ha sido posible. Ellos han salido al mundo y hemos tenido que perder la pista de dónde están. Si te parece, ya hemos visto lo que es un internado y podemos irnos a Kiev, donde vamos a encontrarnos con unos cuantos de los chicos ya mayores de edad que durante años han estado con nosotros, pero que ya han rehecho su vida. Bueno, Ernesto, pues mira, estamos en el centro de Kiev y aquí tenemos al grupo este de ucramaños que habíamos hablado. Los famosos ucramaños. Hola, hijos, ¿qué tal a todos? Hala. ¿Qué tal? Buenas. Otra vez dos besos. Sí. ¿Qué contáis? Hola. Bueno, Encantado, te presento. Encantado. Bueno, Irina viene todo el día con nosotros, Alexei, Dima, Natalia y Alla. Aquí tienes esta cuadrilla que durante muchísimos años han estado acompañándonos en España, en Aragón. Y bueno, pues ya los ves, son hombres ya y mujeres hechos y derechos, ya con sus estudios, con sus trabajos, una ya madre, etcétera, etcétera. Bueno, y son el orgullo de todas las familias aragonesas, ¿no? Por cómo hablas de ellos, son casi como hijos para ti, ¿no? Son como hijos todos son como hijos nuestros, de todas las familias de la asociación. Es que nos sentimos una gran familia todos. ¿Y qué tal la experiencia de los viajes a España? ¿Os ha ayudado mucho en vuestra vida? Pues sí que ha ayudado mucho. Es una experiencia realmente inolvidable y bueno, para toda la vida, los recuerdos. Y sigue habiendo relación, ¿no?, con las familias aragonesas. Sí, claro. Bueno, intentamos cada semana llamarnos, hablamos por teléfono, intercambiamos de cartas y en cada fiesta felicitamos, todo eso. Pues nada, nosotros nos tenemos que despedir ya. Luis, ha sido un placer haberte conocido. Ojalá muchas familias se animen y se den el premio de ver crecer criaturas tan preciosas como estas y como las que hemos estado viendo y podíamos haber visto. De verdad que es un gran regalo para cualquiera. Nos vamos, das vidania. Muchas gracias. Adiós. Paca.